Muy buenas tardes, buenos días, depende de la ubicación geográfica donde estén, si es en México, buenos días, buenas tardes, acá en Argentina, Paraguay. Eh, en este momento vamos a dar inicio a la quinta entrega, La justicia que viaja, ciudadanía laboral sin frontera. Es un tema que lo venimos desarrollando ya desde hace rato. Queremos pensar o ver la posibilidad de generar un pacto global por los derechos laborales de aquellos que cruzan fronteras o son contratados más allá de ellas. Para ello, durante estos meses hemos tenido el honor de tener la presencia de expertos vinculados a la materia y en esta oportunidad vamos a tener del Salvador, de la República de Salvador, al doctor Julio Rivas Hernández. De México tendremos a alguien que ya es de la casa, ¿eh? Al doctor Jorge Antonio Loyo Pérez, ¿m? Y de Paraguay al doctor Eduardo Pérez Avid. Bueno, agradecerles a todos, agradecerles a los ponentes, agradecerles a quienes están participando del Zoom y les cedo la palabra a las doctoras para que lean el currículum de los expositores. Muchas gracias. Nos da mucho gusto contar con su presencia. Vamos a decir los currículums de los doctores, del doctor Jorge Antonio Loyo Pérez, licenciado en Derecho por la UNAM, con mención honorífica y medalla Gavino Barrera, maestro en Derecho Laboral y candidato a doctor en el Instituto de Posgrado en Derecho. Con 47 años de experiencia, ha sido asesor y litigante en materia laboral individual y colectiva, colaborando con sindicatos y organismos internacionales. Ha impartido cátedra en la UNAM, Universidad Iberoamericana, Escuela Libre de Derecho, Universidad Panamericana, entre otras. Vicepresidente de ILTRAS y miembro de destacadas academias jurídicas. Fundó el despacho Loyo Pérez y Asociados en 2006. Nos da mucho gusto contar con su presencia. Un privilegio, muchas gracias. Tenemos también al doctor Eduardo Pérez Avid, abogado, notario y escribano público, docente, con varios diplomados en Derecho Laboral y Seguridad Social. Vicepresidente, primero de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derechos de Trabajo y Seguridad Social. Vicepresidente primero de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas de Paraguay, miembro de la Junta Directiva del Instituto Paraguayo de Seguridad Social, ejerce la profesión de abogado en el sector privado, asesor, consultor y conferencista. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotros al doctor Julio Rivas Hernández, abogado, notario y académico, licenciado en Ciencias Jurídicas, con maestría en Educación y doctorado en Gestión de la Educación Superior. Es secretario general de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y director país del Instituto Internacional para la Acreditación del Derecho. Miembro de AFEIDAL y PAR Evaluador Internacional. Combina la docencia en Derecho Laboral con consultoría nacional e internacional, conferencista en foros educativos y laborales en distintos países. Nos da mucho gusto también contar con su presencia en este webinar. Bueno, le cedemos la palabra al doctor Jorge Antonio y bueno, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Siempre pongo el audio para que no haya ruido, pero de todas maneras aquí no había ruido. Ya estamos aquí conectados. Bueno, primero, para mí es un enorme privilegio estar en esta mesa. Le agradezco mucho a Codex, le agradezco muchísimo al doctor Brizuela, que no nos conocemos tridimensionalmente, pero sí en las redes y sí en estos medios. Como dice él, soy de casa y me siento de casa. También a mi querido amigo, el doctor Solorio Cardiel, que lo conozco de cuando éramos pequeños, todavía teníamos pelo y no teníamos canas. Así de largo es nuestro trayecto. Somos compañeros y hemos sido contrarios en muchos juicios, así que hay un aprecio enorme. Gracias a todos, distinguidos participantes y expertos. Como les decía, agradezco la oportunidad de unirme a este foro
que marca el tránsito de la reflexión a la acción para el diseño e instrumentación de este instrumento internacional de ciudadanía laboral, que se oye muy rimbombante, pero que es un tema trascendente, importantísimo. Me recuerda mucho a mi querido exalumno y amigo, en paz descanse, Néstor Lobos Zamoranos, que siempre tuvo esta inquietud por internacionalizar y que esta parte del derecho laboral no tuviera fronteras. Nuestra tesis es categórica. Este instrumento internacional de ciudadanía laboral no es una utopía. Es como la canción esta de los Beatles de que hay que imaginar y hay que ponerlo en práctico. Es una necesidad jurídica urgente ante esta disrupción de la globalización. Y en tiempos muy difíciles, en tiempos donde el que era el comandante de la libertad de comercio ahora se encierra, ¿no? Que estoy hablando de los Estados Unidos. La realidad de cadenas globales y flujos migratorios ha desbordado los arreglos institucionales tradicionales de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONU. Este instrumento internacional de ciudadanía laboral, dentro del acrónimo de IICL, pero me gusta más el nombre completo, busca llenar un vacío de un pacto global vinculante que garantice los derechos laborales de aquellas personas que presten servicios subordinados y que viajen con otras personas. La justificación de este instrumento se basa en el más alto nivel del derecho internacional. Y aquí voy a atender a esto que he aprendido de mi querido profesor Miguel Canesa, también participante en los grupos del doctor Sanguinetti y Raymond, que es el jus cogens laboral. Nos explica el doctor Canesa que este jus cogens es el conjunto de convenios internacionales de la OIT que tiene mucho prestigio, mucha fama, pero que no tiene dientes. Los tratados internacionales de derechos humanos que implican al trabajo como un derecho humano y que sí tiene dientes a través de los sistemas de derechos humanos, el universal, y específicamente en América, el sistema americano de derechos humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sus sentencias son vinculatorias e implican una reparación de un daño. Y finalmente, algo que estamos viviendo perfectamente bien en México, que son estos convenios comerciales, dentro de los cuales tenemos más normas laborales o más ejercicio de estas normas laborales que con los otros instrumentos internacionales. Y estoy hablando de lo que tuvimos en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, junto con esto, el Acuerdo Laboral de la América del Norte, ya extinto, pero ahora con el TIPAT y con el TEMEC, donde tenemos capítulos especiales donde se nos exige el cumplimiento de ciertas normas y donde tenemos unos mecanismos de respuesta rápida que se solucionan de inmediato. O sea, solamente por ahí hay un mecanismo que no se solucionó y que se dictaminó, curiosamente desfavorable a los trabajadores o a los sindicatos que lo promovieron, pero que en el fondo estamos entre esos tres círculos y esto es lo que denomina el jus cogens laboral, la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso, crucialmente la prohibición de la discriminación en el empleo, son los principios imperativos y que no se pueden derogar. Esto significa, de acuerdo a esta Convención de Viena, que cualquier acto de un Estado que los contravenga resulta nulo. Este IICL debe operativizar este blindaje jurídico para deslegitimizar y anular cualquier práctica de lo que se nos ha acusado aquí en México, dumping social, que afecte al trabajador migrante. Esta imperatividad es vital y de alguna forma debemos analizar esta estructura del contrato de trabajo internacional o transnacional, ¿sí? Definido como un elemento de extranjería, expone al trabajador a una profunda vulnerabilidad. Por ello, el principio prooperario en este ámbito es un imperativo para garantizar la igualdad de trato, sin importar la nacionalidad o estatus migratorio. Oigan, esto sí sucede en México y nuestra Suprema Corte ha dicho que ninguna ley de población o de extranjería puede estar arriba del artículo 123 y que los extranjeros tienen los mismos derechos como trabajadores que los mexicanos.
incluyendo los colectivos. En cambio, si vamos un poquito más arriba y vemos algunas resoluciones de la Suprema Corte Norteamericana, como Hoffman Plastic Compounds y otros, nos vamos a dar cuenta que los trabajadores extranjeros no tienen estos derechos y vemos los atropellos a los que son sujetos allá. Inclusive México en algún momento promovió y obtuvo de la Corte Interamericana una opinión consultiva precisamente para un trato digno de los trabajadores migrantes desde esa perspectiva, vamos a decir que de fobia al trabajador extranjero en los Estados Unidos y que está promovida por el gobierno actual, por este gobierno republicano. Al hablar de mecanismos jurídicos, fíjense qué interesante, proponemos que dentro de la competencia judicial se adopte el modelo del reglamento de Bruselas 1 bis de la Unión Europea. Este sistema permite al trabajador demandar en foros judiciales cercanos a sus intereses, el derecho humano al foro. Y en contraste, la legislación latinoamericana es muy débil en esta materia. Obliga a menudo a recurrir a tratados civiles o protocolos de ayuda internacional que son inadecuados. Este IICL debe establecer canales jurídicos claros para que ningún abuso quede impune por razones de fronteras. En cuanto a la ley aplicable y a la justicia distributiva, la elección de la ley por las partes no puede eludir normas imperativas y renunciables. Esto es fundamental para combatir la evasión fiscal y laboral. Por ello, este IICL debe tomar como modelo mexicano la participación de utilidades consagrado en nuestro artículo 123. Hizo una pequeña revisión y la verdad es que no en todos los países en el mundo existe esta institución como una obligación legal o en la Constitución o en sus leyes. Son algunos países latinoamericanos y Francia, pero no todos. Este mecanismo de justicia distributiva debe ser globalizado y exigir a estas grandes multinacionales transparencia financiera y sobre todo corresponsabilidad. Es un ganar-ganar. Sin justicia social no puede haber paz social. En la distribución de la riqueza, ahí donde se genera, se debe combatir este conocido desenclaje de utilidades, es decir, llevarse las utilidades a la matriz sin que se reparten en el lugar donde se producen. Dentro de la estrategia regional y liderazgo de México, aquí debo de integrar una propuesta complementaria a lo que ya se ha estado tratando en este importantísimo foro. México, como es un país que recibe migrantes, que tiene migrantes en tránsito, que expulsa migrantes y que tiene también migrantes en destino. Y tenemos una de las fronteras con mayores cruces, tanto de trabajadores extranjeros hacia nuestro país, como de nuestro país hacia el extranjero y que cruzan a veces el mismo día y regresan el mismo día. Su experiencia tridimensional junto con sus retos internos, alta informalidad y una inspección laboral vergonzosa, débil, lo califican como un actor idóneo para encabezar esta propuesta de este foro. Junto con esos avances normativos nacionales como la protección que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación al migrante para transferir ingresos y al principio de igual, a igual trabajo, igual salario, hay que proponer una acción paralela para fijar un estándar regional. De alguna forma, a mí me ha llamado la atención cómo en Europa, específicamente, ha tenido unos efectos maravillosos. Tomando como ejemplo esta Carta Social Europea, proponemos la creación y ratificación de una Carta Social Americana o por lo menos latinoamericana, que establezca un catálogo de derechos sociales y económicos con un mecanismo de control de cumplimiento, como sucede allá. La región debe avanzar hacia un instrumento de similar alcance. Este instrumento, junto con el IICL, permitiría alcanzar un estándar de trabajo decente, uniformado en nuestra región, mientras que el IICL actuaría como un acuerdo piloto global enfocado a los problemas transfronterizos, competencia judicial, portabilidad de la seguridad social, responsabilidad de la cadena de suministro. La Carta Social americana fijaría un piso común de derechos sociales y económicos, de manera integral y vinculante para la región, fortaleciendo así la coherencia normativa en América Latina. Esto no fue posible y lo vemos
con el acuerdo, este ACLAN que tuvimos con Canadá y Estados Unidos, en el que cada uno tenía su forma distinta de tratar las cuestiones laborales. Yo creo que esta estandarización sí es posible en Latinoamérica. Como conclusión y terminando, debe haber un compromiso con la acción. El IICL, apuntalado por el Jus Cogens y complementado por este instrumento que se propone como la Carta Social Americana, es la única solución multilateral cooperativa capaz de asegurar portabilidad universal de la seguridad social, la corresponsabilidad corporativa. Es un ejercicio de soberanía cooperativa que establece un piso, no un techo de protección, respetando las soberanías nacionales. Invitamos, desde luego, a todos los expertos de este prestigioso grupo a dar paso decisivo, a iniciar la redacción de este acuerdo internacional piloto. La justicia laboral debe de viajar ahí donde viajan las personas, y es nuestro deber como juristas y académicos garantizar que ese viaje tenga un amparo legal. Los puntos más importantes para el desarrollo de este instrumento internacional de ciudadanía deben centrarse en construir un marco que haga operable el concepto de derecho de los que viajan y que ofrezca soluciones tangibles a los vacíos legales creados por el trabajo transnacional y la migración. Basado en el análisis de la fragmentación normativa, el blindaje constitucional y los modelos internacionales, los ejes fundamentales que yo identifico son un piso de derechos inderogables, una prohibición absoluta de la discriminación, desde luego la aplicación del jus cogens laboral en los términos que ya enuncié, el principio de nulidad, la portabilidad universal de la seguridad social, la transferencia de fondos provisionales, foros judiciales prooperarios cercanos a sus intereses, límite de la autonomía de la voluntad y desde luego canales jurídicos para abusos, como sucede con los mecanismos de respuesta rápida ahora en México, ¿no? El eje de corresponsabilidad empresarial y justicia distributiva indispensable, que haya responsabilidad directa de las multinacionales, que opere la participación de utilidades y que de alguna forma ligar los beneficios del pacto de movilidad de personal con el reconocimiento de pensiones. Finalmente, un eje de estrategia política y liderazgo regional, que este ICL depende de la voluntad política y de una estrategia que atraiga potencias con intereses diversos. Yo propongo que México tome un liderazgo en esta experiencia que ya tiene tridimensional, que armonice esta Carta Social Americana, que se promueve la creación y ratificación de esta carta, y desde luego diseñar un sistema de gobernanza tripartita como la que proponen las bases que me hicieron favor de compartir, con un modelo de financiamiento progresivo y limitado para evitar el control hegemónico, como sucede en otros organismos internacionales, de un solo bloque, ya fueran los Estados Unidos o los BRICS. Muchísimas gracias y desde luego esta participación se las voy a compartir también en escrito y en una pequeño PowerPoint que elaboré, pero que decidí no utilizar. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su participación, doctor Jorge. La verdad es que es muy interesante y pues significativo para nosotros que nos haya hecho este análisis y me parece relevante que sí busquemos ese marco operable de derechos para que las personas que viajan puedan pues respetar sus derechos y pueda contemplar ejes fundamentales, tal y como nos lo menciona, como la prohibición de la discriminación y portabilidad de la seguridad social. Muchas gracias. Bueno, Complemento acá. Hola, hola, sí. Complemento. ¿Qué dices tú, doctor, este instrumento internacional de ciudadanía en el cual dices que no es una utopía, sino es que realmente se puede dar a cabo? Considero que, y atraviesa, y muy bien lo marcaste en tener en cuenta como el derecho laboral como un derecho humano, porque parece que las políticas o las estrategias geopolíticas, ideológicas, están por encima de lo que es el hombre, de lo que es el trabajador en sí. Entonces, yo te agradezco porque un poco pones el foco, doctor, en decir hacia dónde hay que ir y qué instrumentos también tener presente como lo señalaste, algunos instrumentos internacionales también, en la Corte Interamericana, por ejemplo, y otros instrumentos que podrían ser la base de este instrumento legal. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.
Muy bien, ahora le cedemos la palabra, por favor, al doctor Eduardo Pérez David de Paraguay, para que por favor nos comparta de su interesante reflexión. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Antes que nada, agradecerles por la invitación al doctor Solorio a estar compartiendo con este espacio académico, es muy importante. Y quisiera compartir con ustedes una pequeña presentación. Dispongo exactamente de cuánto tiempo, por favor. Alrededor entre 15 y 20 minutos, por favor. Correcto, muchas gracias. Bueno, los derechos laborales de los trabajadores migrantes, voy a hablar un poco del caso Mercosur-Paraguay que tenemos por aquí en cuanto a las normativas, la migración laboral y su relevancia para nuestro país. Paraguay se encuentra en una posición estratégica en el cono sur, lo que le convierte simultáneamente en un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Dentro de lo que podemos decir como país de origen, muchos paraguayos emigran principalmente a Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, entre otros, en busca de mejores oportunidades laborales. Se estima que las remesas que envían, como toda Latinoamérica, son bastante considerables para la economía. Como país de tránsito por su ubicación geográfica, sin salida al mar y rodeado por grandes economías como Brasil y Argentina, Paraguay es utilizado como corredor migratorio de personas que se desplazan hacia otros países dentro de la región. Como país de destino, recibe migrantes de países vecinos, tanto de Argentina, de Brasil, de Bolivia y de Perú, y en los últimos años también de Venezuela y otros países, quienes se integran en actividades de comercio, construcción, agricultura y servicios. El impacto económico, social y cultural es bastante relevante, por lo que podemos decir en lo económico que las remesas enviadas por paraguayos en el exterior constituyen un aporte directo a la economía nacional y el consumo interno. Los migrantes en Paraguay contribuyen al mercado laboral en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio, supliendo mano de obra y dinamizando actividades productivas. Dentro de lo que significa la seguridad social, la migración laboral plantea el desafío de portabilidad de aportes previsionales. Existe un convenio multilateral iberoamericano de seguridad social y el acuerdo multilateral de seguridad social del Mercosur que permiten a los trabajadores migrantes sumar cotizaciones de distintos países o en distintos países y recibir beneficios jubilatorios. En cuanto a la cohesión social, la integración de trabajadores migrantes a la sociedad paraguaya requiere políticas de no discriminación, acceso a educación, salud y a reconocimiento cultural. En cuanto a la protección de trabajadores migrantes, que es igual a la garantía de los derechos humanos fundamentales, podemos mencionar de que la normativa interna procura adaptarse a las normativas internacionales, a los convenios y a las declaraciones, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y los convenios sobre la OIT sobre la igualdad de trato y trabajo decente. En nuestro país existe una norma, la 6984, de migraciones que refuerza este principio al garantizar el acceso igualitario a trabajo, salud, seguridad social y educación. La declaración sociolaboral del Mercosur, que se ha firmado por última vez con algunas modificaciones en el año 2015, consagra la igualdad de derechos y condiciones de trabajo para migrantes y trabajadores en fronteras en toda la región. Proteger a los trabajadores migrantes significa defender, según estas declaraciones, su dignidad humana, integridad física y bienestar socioeconómico. Ahora bien, la ley de migraciones vigente en Paraguay
contempla algunos principios bastante interesantes que quiero compartir con ustedes, porque la ley establece el régimen migratorio por un lado, pero también fija los principios y directrices de la política migratoria que se aplica a toda persona extranjera que ingresa, permanece o egresa del país, como así también a paraguayos que emigran a otros países. Sus principios generales, como la universalidad, la igualdad y no discriminación, respeto a los derechos laborales, equidad de género y protección de la niñez, no criminalización de la migración, el acceso igualitario a servicios como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, se encuentra dentro de lo que es el artículo 4 de esta ley. Dentro de los derechos de los inmigrantes se establece entre el artículo 5 y 15 de la citada norma que consagra básicamente un catálogo de derechos específicos como el acceso igualitario al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación, justicia, cultura y recreación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, derecho a la información, a la reunificación familiar, a la protección especial de la niñez migrante, el derecho a la identidad, la participación política, que incluso teniendo ya una radicación permanente pueden participar en algunas elecciones de municipios. Por otro lado, en cuanto a obligaciones, esta ley también contempla en algunos de sus artículos la obligación de los inmigrantes de cumplir con la normativa migratoria y de la legislación nacional, la regularización de su situación migratoria, entre otros. Así también, esta norma contempla la protección de connacionales en el extranjero, como la orientación y asistencia antes de emigrar, documentación, residencia, legislación laboral del país de destino, registro de inmigrantes para facilitar asistencia futura, apoyo a comunidades paraguayas en el extranjero, etc. Dentro de los principios de articulación internacional, la ley enfatiza la cooperación internacional y la reciprocidad, exigiendo que los estados brinden a paraguayos en el extranjero el mismo trato que Paraguay ofrece a los migrantes en su territorio. Reconoce la importancia de convenios bilaterales y multilaterales en materia de residencia, seguridad social y protección de los derechos humanos. Dentro de lo que podemos mencionar como derechos laborales de migrantes en Paraguay, vamos a mencionar el derecho a un trabajo lícito y a no ser discriminado por condición migratoria. El artículo 7 de la citada norma establece que todo inmigrante con residencia autorizada tiene derecho a desempeñar un trabajo lícito y que no podrá ser discriminado por su condición migratoria. Esto implica que un trabajador extranjero debe gozar de las mismas condiciones laborales que un nacional paraguayo en lo relativo a acceso al empleo y contratación, igualdad de remuneración por igual tarea, seguridad y salud ocupacional, derecho a sindicalización y negociación colectiva, y la condición de migrante no puede ser utilizada como excusa para imponer jornadas excesivas, salarios más bajos o condiciones precarias. En cuanto al respeto a derechos adquiridos incluso en situación irregular, la ley es clara en que los derechos laborales ya generados no se pierden por el hecho de que un trabajador se encuentre en condición migratoria irregular. Ejemplo, si un trabajador migrante irregular presta servicios durante meses y luego se regulariza, esos meses deben ser reconocidos para efectos de antigüedad, salarios, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones. Se trata de una garantía contra la explotación, pues evita que los empleadores abusen de la irregularidad del migrante para desconocer los beneficios que el trabajador ya devengó. Esta disposición reafirma el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales prevista en nuestra Constitución paraguaya
y en el Código del Trabajo. En cuanto al acceso a la seguridad social en igualdad de condiciones con nacionales paraguayos, la ley también establece este principio al consagrar que los migrantes que trabajan en Paraguay tienen derecho a afiliarse y cotizar al Seguro Social, que en este caso su nombre es el Instituto de Previsión Social, en las mismas condiciones que los paraguayos. Beneficios garantizados en atención médica y hospitalaria, subsidios por maternidad, enfermedad y accidentes de trabajo, jubilaciones y pensiones, siempre que se cumpla con los requisitos de aportes, por supuesto. Además, gracias a acuerdos internacionales, Mercosur y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, los migrantes pueden sumar aportes realizados en distintos países para acceder a su pensión o a su jubilación. En cuanto a la condición regular e irregular, podemos mencionar que en el caso de la migración regular, el acceso, el derecho que tienen los migrantes de acceder plenamente a derechos laborales y sociales. Se considera, por supuesto, migrante regular a toda persona extranjera que cuenta con una residencia temporal o permanente autorizada por la Dirección Nacional de Migraciones. En esta condición, el trabajador accede plena y formalmente a empleo lícito, con igualdad de oportunidades y trato frente a los nacionales. También el derecho a la afiliación al Seguro Social, lo que garantiza cobertura en salud, pensiones y otros beneficios, programas estatales de asistencia social, formación profesional y políticas de empleo. Además, los migrantes regulares tienen derecho a la reunificación familiar, a la educación para sus hijos y, en el caso de la residencia permanente, incluso la de participar en elecciones municipales. En relación a la migración irregular, la garantía de derechos básicos. La ley es innovadora porque reconoce que la condición migratoria irregular no elimina derechos fundamentales. Se garantiza que todo trabajador migrante, aún sin residencia autorizada, pueda reclamar su derecho al salario y condiciones de trabajo justas, tiene derecho a servicios de salud en igualdad de condiciones, no puede ser excluido del sistema educativo por su estatus migratorio. La no criminalización de la migración es principio rector. La irregularidad administrativa no convierte al trabajador en infractor penal ni justifica discriminación laboral. De esta manera, la ley evita que la irregularidad se convierta en instrumento de explotación laboral. En cuanto a la obligación del empleador, en ambos casos, la normativa impone al empleador la obligación de cumplir con el Código Laboral y las normas de seguridad social, independientemente de la condición migratoria del trabajador. Contrato de trabajo, seguro social, etcétera, etcétera. Y ya para ir concluyendo, porque el tiempo así lo apremia, nada más que decirle que en cuanto a la experiencia paraguaya dentro del Mercosur y lo que es la declaración sociolaboral del Mercosur, tenemos el acuerdo de residencia, facilita la residencia y el trabajo legal para las nacionales del bloque, haciendo se limitan los trámites administrativos burocráticos para los residentes del bloque del Mercosur, de tal manera que puedan conseguir su residencia. La declaración, como les estaba diciendo, establece la igualdad de derechos, acceso a servicios y libre circulación, la coordinación regional en políticas laborales. Dentro del Mercosur existe un subgrupo de trabajo, el número 10, que habla de relaciones laborales, seguridad social y todo lo que tenga que ver con protección de los trabajadores, derecho a la sindicación, etc. Los convenios multilaterales, el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, que permite sumar periodo de cotización en distintos países iberoamericanos, garantiza el pago de pensiones en el extranjero, beneficia tanto a paraguayos emigrantes como a migrantes a Paraguay. Tenemos los convenios de la OIT y desafíos de ratificación. Paraguay ha ratificado 41 convenios de la OIT, entre ellos el tema del trabajo decente y no discriminación,
Quedan pendientes el convenio 97 sobre migración, el 143 sobre migraciones abusivas, y el desafío más que nada es armonizar la normativa nacional con estándares internacionales. En cuanto a los mecanismos nacionales de protección, la Inspección del Trabajo con facultad de fiscalizar empleo de migrantes, el Seguro Social que cuenta con la cobertura para migrantes con empleo formal, asistencia consular y convenios internacionales para paraguayos en el exterior. Como valoración jurídica puedo afirmar de que existe un avance formal en el reconocimiento de la igualdad y la protección. Persisten barreras e informalidad, acceso limitado y desconocimiento de derechos, pero urge una coherencia entre legislación nacional y compromisos internacionales. Conclusión y llamado a la atención: derechos laborales es igual a derechos humanos universales. Avances con la ley de migraciones, el acuerdo Mercosur, el convenio multilateral de Iberoamericano de Seguridad Social, los pendientes a ratificar los convenios de la OIT y fortalecer el acceso a la justicia. Llamado cooperación regional, inspección efectiva y educación jurídica. Ahuillé en guaraní significa muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante lo que nos ha compartido el día de hoy. Y justamente es importante atender lo que dispone esta ley de migraciones, así como pues todos los principios fundamentales que incorpora, ya que con ello podemos garantizar pues los derechos adquiridos de los migrantes. Bueno, vamos a pasar ahora, por favor, con el doctor Julio Rivas Hernández del Salvador. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les saludo muy cordialmente desde San Salvador. Me disculpo por incorporarme de manera tardía a la reunión. Algunos compromisos académicos me lo estaban impidiendo, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes. Es un enorme honor y placer poder compartir en este hermoso espacio jurídico. Quiero agradecer al doctor Juan Solorio Cardiel por la gentil invitación que me hace compartir estas experiencias. Procuraré entonces tener un panorama que nos ilustre sobre cómo está la posición de El Salvador con relación a la temática que se está desarrollando. También quiero ofrecer algunas disculpas porque no me alcanzó el tiempo para poder tal vez presentarles algún PowerPoint a la altura del detalle solicitado, pero espero que con algunas imágenes pueda compartir y alguna parte del código de trabajo podamos tener alguna idea de lo que estamos tratando. Bien, en ese orden, quiero decir que como contexto, que nuestro código, nuestra norma de trabajo, tiene un apartado incluido en la Constitución de la República bastante importante, desde el artículo 37 al artículo 52 de la Constitución de la República, siendo norma primaria de manera muy excepcional, como sé que en otros países a lo mejor no ocurre. En la norma primaria se establecieron un capítulo especial sobre derecho al trabajo y la seguridad social, e incluso alguna norma, al parecer, es heteroaplicativa, autoaplicativa, y otra pues necesita alguna regulación secundaria. En esta regulación secundaria, en el país hemos tenido alguna dificultad histórica con alguna disgregación de leyes laborales. Sin embargo, el Código de Trabajo aglutina, digamos, en un porcentaje muy fuerte la normativa del trabajo. En lo que respecta a la parte migrante, el artículo 7 del Código de Trabajo hace referencia, por cierto, que es una normativa de trabajo que ya necesita alguna revisión. La tenemos básicamente desde 1974. Se han ido haciendo algunas actualizaciones, por ejemplo, cuando tuvimos el tema del VIH, que se puso en moda en aquellos años, en los 80, 90. Hubo una reforma en relación a la prohibición de solicitar ese tipo de pruebas. Y luego, así paulatinamente, han ido haciendo reformas, por ejemplo, ahora en el tema
del trabajo remoto, también hay algunas reformas y quizá eso ha acomodado al legislador para no hacer una reforma integral del código, sino que se han ido incorporando, actualizando algunos componentes. En el tema de los trabajadores migrantes, me llama la atención lo quiero compartir con ustedes porque nuestra norma secundaria establece que El Salvador, es decir, el sector laboral en una empresa está obligado a que únicamente se emplea un 10% de trabajadores extranjeros en una empresa. Sin embargo, al así justificarlo, el empleador, previa autorización del Ministerio de Trabajo, este porcentaje del 10% puede aumentarse. ¿Hasta qué porcentaje puede aumentarse? Bueno, el artículo 8 dice que los salarios que se devenguen por los extranjeros pueden ser en un máximo de un 15%. Entonces, haciendo por ahí una correlación entre el número de trabajadores con las excepciones que puedan solicitarse y la cantidad de salarios que devengan extranjeros, que puede ser un 15%, entonces ahí podemos hacer una correlación que entre el 10 y 15% puede ser ese margen de empleabilidad para extranjeros. Este tipo digamos, de regulación nos da un panorama de cuál pudiera ser el flujo de migración entrante hacia el país. Ustedes saben que El Salvador, eh, la migración es básicamente al contrario, es emigración, es la fortaleza o la diáspora salvadoreña muy grande y por tanto donde hay dificultades es en la regulación de los salvadoreños que están fuera, el trabajador nuestro que está en el exterior y el problema del trabajador que ingresa prácticamente no ha existido. Sí hay, tenemos migración hondureña, nicaragüense, guatemalteca en una proporción aceptable y controlable, no ha sido mayor dificultad. Ahora, todo esto que estoy diciendo en cuanto a esos porcentajes, no había dificultad hasta antes del fenómeno, digamos, año 2019 en adelante, de la presidencia del señor Nayib Bukele. Hasta antes de eso, El Salvador no era un polo atractivo para turismo laboral, para turismo médico, para turismo, bueno, toda la clase de profesiones que ya sabemos que de alguna manera se hace turismo a la parte de la parte laboral. Pero concretamente del año 2021 hacia acá, cuando se establecen ciertas reformas legales de todas conocidas en las cuales se brinda poco mayor margen de seguridad en el país, se vuelve un polo atractivo para las inversiones y entonces sí fue necesario emplear mecanismos de regulación donde existiera una vigilancia un poco más concreta a la inmigración. En este sentido, a la par de este tema de las limitantes que establecen los artículos 7 y 8, a los trabajadores extranjeros, fue necesario recordar las regulaciones que el Código de Trabajo establece las limitantes hacia el ejercicio del derecho sindical para los extranjeros. Y al respecto, el artículo 204 del Código de Trabajo establece el derecho que la sindicación y las asociaciones profesionales está garantizado sin distinción de nacionalidad, el derecho a sindicalizarse. Sin embargo, el derecho a pertenecer a las estructuras dirigenciales del sindicato, es decir, a la junta directiva del sindicato, ahí sí hay cierta limitante. En ese caso, pues, sí se establece que el derecho es para los salvadoreños por nacimiento, ya no cualquier extranjero. Obviamente, si un extranjero sigue el trámite constitucional para adquirir la nacionalidad, sí puede pertenecer a una junta directiva, pero en principio, si no ha seguido este trámite, el pertenecer a una estructura de dirección sindical no está permitido en las leyes salvadoreñas. Ahora, en el tema digamos, de la regulación hacia el trabajador migrante, el nuestro, que va a ser extranjero, el artículo 74 de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social hace referencia, nos manda a la ley de extranjería, a la ley de extranjería salvadoreña, donde en concordancia con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social establecen las políticas y las garantías para vigilar
la manera como estos salvadoreños en contacto directo con nuestra red de consulados están, digamos, gozando de algunos derechos. Pero todo esto, básicamente, antes del 19 era teórico. No había mayor vigilancia, no había mayor respeto, pero al volverse un polo atractivo en cuanto al flujo de inversión en El Salvador, se empiezan a cambiar ciertas condiciones. Y entre estas condiciones está el tema de trato bilateral. Es decir, ya empezó a manejarse flujo de salvadoreños hacia Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, por decir algún ejemplo, donde con base a convenios y tratados, dicho sea de paso, el convenio 97, El Salvador aún está en discusión de ratificarlo. Hay pláticas muy avanzadas en esto. Por ejemplo, cuando se ratificó el 87 y 98 de la OIT, hubo la posibilidad de acercarse a este tema, pero no, lo cual no fue así, pero fue un paso muy importante porque durante muchos años la sindicación y contratación colectiva fue un tema prohibidísimo en El Salvador por el tema del conflicto civil, el tema de las autoridades militares, eso no era permitido. Cuando se tienen gobiernos de izquierda entre el año 2009 y el año 2019, dos gobiernos de izquierda se hacen las alianzas para ratificar los convenios 87 y 98 después de muchos años de discusión. A pesar de eso, hubo votos en contra de entendidos en el derecho laboral, dado que, como ustedes sabrán, no es solo por ratificar estos convenios que requieren un análisis profundo en las estructuras de gobierno, en las estructuras autónomas de cómo se maneja un país, de tal manera que sí se ratificaron, pero siempre había cierta confusión. Eh, en este proceso de transformación que ha sufrido El Salvador, fue necesario entonces dotar de recursos humanos calificados en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se nombra un ministro que históricamente había sido un sindicalista de mucho peso en el país. Me refiero al señor Rolando Castro, quien tiene un perfil muy fuerte en el país del tema sindical, con un amplio conocimiento del derecho laboral y al ejercer él como ministro de esta cartera de Estado, pues empiezan a manejar algunas cosas un poco más a profundidad. El tema del salario mínimo, el tema de la negociación con OIT, el tema por cierto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha tenido un trabajo bastante frecuente con el país en el tema de la contratación y negociación colectiva, porque siendo él un sindicalista histórico, se suponía que debe existir un poco más de flexibilidad. Ha ocurrido, sin embargo, pues comprenderán que en un régimen como el que el país ha tenido con las pandillas, que fue muy complicado, muy violento, fue necesario tomar algunas medidas fuertes también para contrarrestar este problema y eso obviamente también pudo afectar otras estructuras legales que muchas veces las estructuras tienden a confundirse o a mezclarse con otro tipo de situaciones conflictivas legales y eso pues pudo haber permeado. De tal manera que el OIT sí ha estado muy pendiente de este tema con el ministro Rolando Castro, pero lo que recientemente El Salvador ha trabajado con mucha fortaleza es tratar de legalizar el flujo de migrantes hacia el extranjero en el tema laboral. Quisiera compartir un par de imágenes con ustedes déjenme ver si tengo por acá la presentación. No sé si me pueden autorizar para compartir. ¿Lo están viendo? Sí, doctor, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, una de las situaciones que se ha trabajado muy fuerte en el país es el tema de trabajar en la seguridad hacia las empresas que vienen a alojarse al país, a contratar salvadoreños y a funcionar con normalidad.
de tal manera que la Inspección General de Trabajo amplió el número de recursos humanos para la inspección en los centros laborales y recientemente esta publicación que están viendo ustedes es reciente, de hace unos días, donde se lanzó el Observatorio de Accidentes Laborales en Prevención en 360 grados. Fue un programa bastante amplio que el ministerio ha tratado de estar con esa presencia porque recientemente ocurrió un problema con una empresa de origen coreano que se cayó una obra de infraestructura vial que estaban realizando y se trató de exigir los seguros. Parece que no estaba tan claro ese tema y eso hizo que las estructuras del Ministerio de Trabajo se actualizaran. Entonces hubo que trabajar bastante en este tema. Esta es parte de la estructura que se reinauguró, que se inauguró, perdón, en el tema de inspección de trabajo y de los comités de seguridad y salud ocupacional y es como una especie de contrarrestar el fenómeno del flujo, tanto al extranjero como las personas que están entrando. Pero quiero hacer énfasis en esto. Esto es parte de la campaña que se lanzó en el Ministerio de Trabajo para formalizar el flujo de trabajadores hacia el extranjero, hacia Canadá y Costa Rica. Estos son grupos que de manera controlada y con intervención del Estado eh, se hizo todo un trámite de visado, de capacitación, contratos especiales para enviar grupos en diferentes ocasiones hacia Canadá, hacia Costa Rica y hacia Estados Unidos. Ustedes se preguntarán qué clase de estatus es el que garantiza El Salvador para este grupo de salvadoreños que no es mano de obra posiblemente calificada, y ni a trabajos calificados, pero al fin y al cabo sí es mano de obra que es requerida para trabajos propios para el sector de las necesidades que hay en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Y con la autorización de la embajada del respectivo país se hace este flujo controlado. Como media en estos casos, un convenio y contratos con las empresas que requieren a estos salvadoreños, entonces ya es un tema de que los salarios, los seguros, la protección de su estatus ya está controlada, está verificada. Esto ha sido más básicamente un trato bilateral en la etapa reciente porque sí se tuvo flujo de empresas que venían a invertir en El Salvador y aquí, pues obviamente, a raíz de los incidentes que ocurrieron, por ejemplo, con esta empresa coreana, ya el tema de la seguridad en accidentes de trabajo, el tema de la seguridad social, eh, el tema de las responsabilidades de las empresas legalmente constituidas en el país está a la orden del día y está verificable. Como contraprestación, entonces, este programa se ha ampliado en cuanto al flujo de legalidad de estos aportes de salvadoreños hacia el extranjero y ha mejorado un porcentaje muy pequeño seguramente, un porcentaje muy pequeño en cuanto al desplazamiento hacia estos países. La idea es ampliarlo hacia México, un poco también a Sudamérica, a partir de las alianzas en concreto que se puedan hacer entre países. Ahora, ¿de qué manera puede haber un poco mayor de sostenibilidad digamos, estructura jurídica para estos primeros flujos de grupos de migrantes hacia estos países? Bueno, hace unos 5 años hicimos un trabajo con la doctora Marterisa Monsalve de Colombia sobre una comparación de los principales principios laborales en Latinoamérica. Este texto está por ahí publicado en Google y ese esfuerzo extrajo o más bien puso a la palestra pública aquellas situaciones que de comunes tenemos en muchos países en Latinoamérica, en el tema de principios procesales, acceso a la justicia, en el tema de cuáles son quizás la mayor cantidad de demanda judicial que existe por la clase de finalizaciones de contratos laborales, si es despido de hecho, despido injustificado.
qué clase de instrumentos legales son los que hay que armonizar en algunos países para propiciar el flujo de trabajadores, que ya ven que la movilidad es inevitable. De hecho, ha sido históricamente así, y pasarla a derecho es un poco más complicado porque hay que verificar la necesidad del país requirente, hay que verificar la capacitación del país requerido. Y esto es un tema que únicamente el consenso puede originarlo entre países, la diplomacia. Pero más allá de eso, es el tema de unificar algunas pautas comunes del derecho del trabajo y la seguridad social que existe. Y entre esos, pues es el componente de migrantes que puede ocuparse en el país requerido. Todo eso es parte de convenios especiales que yo sé que existen, se están trabajando. Muchas veces los convenios marco que surgen desde OIT, a veces surgen alguna controversia por el tema de aquellas cláusulas que los países pueden considerar no cómodas para su ejercicio y para la gobernanza. Pero las dificultades posiblemente a esta situación se resuelven en cuanto al trato directo con el país. Tal vez la deficiencia, hay que decirlo, en cuanto a establecer convenios para tratos directos bilaterales, es que son tratos de gobierno, no son tratos de nación, no son tratos que trasciendan un gobierno y que puedan ser tratos de muchos años, sino que son tratos posiblemente que los gobiernos en turno, para mejor ejercicio de su gobernanza, los manejan de manera bilateral, pero al fin y al cabo funcionan y se convierten en una importante válvula de escape a las presiones salariales y laborales y necesidades que tienen los países. Por ahora, estamos conscientes que eso es lo que está ocurriendo. Desde luego que me consta, he leído, he visto planificaciones que el Ministerio de Trabajo ha presentado, y la idea es avanzar hacia un trato sostenible de otra manera. Por ahora, esto es lo que El Salvador está trabajando con mayor fortaleza, dándole un trato a este flujo que se está teniendo tanto en la recepción como el envío de trabajadores. Si bien es cierto, la diáspora salvadoreña en Estados Unidos es fuertísima, es inmensa, pero ya eso está hecho. El Salvador tiene, como ustedes también lo tendrán, consulados en muchos estados de los Estados Unidos, y se trata de incidir en lo que sea posible en la extensión de pasaportes, constancias, etcétera, etcétera. Pero las políticas de cada país, ustedes saben, son como los gobiernos lo establecen. Y hoy por hoy, las políticas en el país donde mayor fortaleza tiene nuestra diáspora, que es Estados Unidos, no están básicamente siendo lo mayor conciliable que se pueda pensar para nuestros países. Es otra clase de exigencias. Su derecho tendrán, ¿verdad?, a establecer las políticas internas. Sin embargo, nos queda procurar que el trato sea de la mejor manera posible, contribuir con esta clase de aportes laborales con personas con estatus legales, ofrecer mano de obra capacitada, ofrecer seguridad en el recurso humano que se envía, y continuar trabajando en los tratos bilaterales con otros países para que el flujo laboral también se vaya hacia otro lado y no necesariamente donde las condiciones no puedan ser las mejores en este momento. Así que me quedo con este aporte. Como he dicho, es un tema donde quería dar un contexto de lo que está sucediendo en El Salvador. A lo mejor no con una presentación, tal vez con carácter un poco más técnico, como me había dicho el doctor Juan Solorio, pero sí me interesaba que la audiencia tenga la claridad que hoy por hoy la imagen histórica de una migración irregular que teníamos hacia el extranjero se está tratando de convertir en esto que están viendo. Es decir, vamos empezando con estos esfuerzos, han ido siendo cada día más grandes, tanto controlar de a poco el flujo hacia el extranjero, como regular el flujo de las empresas que vienen a establecer sus negocios en El Salvador, en tema de seguridad social, en tema de prevención de riesgos laborales, en tema de la carga impositiva y la equidad hacia el componente de extranjeros en El Salvador. Como creo que ustedes habrán visto, no hay dificultad en cuanto al ingreso, inversión y establecimiento. Al contrario, se ha propiciado mucho la inversión hacia extranjeros a partir de la seguridad en la que se ha trabajado,
pues esa seguridad pública debe ser congruente con la seguridad jurídica que las empresas que establezcan negocios en el país deben tener. Así que muchísimas gracias por el espacio y estaré atento a cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctor Rivas. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. La primera pregunta va a ser para el doctor Jorge Antonio Loyo. La pregunta es, ¿considera que una de las principales dificultades para la creación y aplicabilidad de este instrumento internacional de ciudadanía es el posicionamiento geopolítico e ideológico de nuestros países que no contemplan muchas veces la protección del trabajador migrante, su dignidad como persona? ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia considera necesaria tener como estados y ciudadanía para superar la dificultad antes mencionada? ¿Esto? ¿Adelante? ¿O van a formular otras? Esta es la primera pregunta. Sí. Ok. Si quiere, ¿le entro? Sí, perfecto. Bueno, como comentaba por ahí con Karen, que de alguna forma me abordó a través de esto, yo creo que el problema no es técnico, sino principalmente político-ideológico. Hay una tensión entre esto que manejan muchísimos países de soberanía versus derechos globales, ¿no? Por un lado, por lo menos el caso mexicano decimos que no, que somos totalmente soberanos y que nadie nos puede decir, y por el otro lado, pues, ¿qué les voy a decir? El nuevo derecho laboral mexicano es una imposición del modelo norteamericano, incluyendo su Junta Nacional de Relaciones Laborales, ahora en nuestro Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, muchos estados, hablo países, ven en un pacto global de derechos laborales como una erosión de su soberanía, cuando pues no es así, porque ya siendo miembros de la OIT y ya habiendo ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos y habiendo ratificado convenios comerciales que tienen ese contenido, pues ya estamos, pues no cediendo soberanía, sino más bien alineándonos a una reglamentación global. Entonces, se ha considerado que es una facultad exclusiva del Estado quién entra, quién permanece y bajo qué condiciones. De alguna forma, una de las cosas que más nos llama la atención es este poder económico de las grandes corporaciones, ¿no? Ejercen una influencia considerable en las agencias internacionales y nacionales. Veíamos en la discusión sobre el trabajo en plataformas cómo sabotearon la reunión, la suspendieron, la complicaron para que se pasara el año siguiente en la OIT, ¿no? De alguna forma existe una carrera de explotar trabajo esclavo, mano de obra barata y creando competencia desleal. O sea, ya una de las cosas que ya detectaron es que esta descentralización productiva para buscar mercados desregulados y controlados sindicalmente y con mano de obra barata, pues resulta muy buen negocio, pero al mismo tiempo daña a la sociedad. De alguna forma, quedan estos trabajadores migrantes, especialmente los indocumentados, sujetos a una desprotección generalizada. De alguna forma, hay que tomar en cuenta que no solamente hay que considerar el costo, sino pensar que se trata de una inversión con desarrollo sostenible y sobre todo con paz social, con estabilidad social. Una estrategia para superar esto podría ser pues, un liderazgo y posicionamiento estratégico de algunos estados. El camino más efectivo no es imponerlo, sino la demostración que esta cooperación trae beneficios para todos. Les platico una pequeña historia. En esta parte donde ando metido en un montón de temas, me invitaron a una reunión en la Universidad Iberoamericana con una asociación, con una agrupación que etiqueta o que le da una especie de certificado a algunos productores rancheros de ranchos de alimentos y de animales en Estados Unidos, les da una etiqueta de trabajo digno y con esa les da acceso
a un mercado de los mismos Estados Unidos de primer mundo para introducir sus productos para venderles como primeros, basándose precisamente en este trabajo. O sea, existen muchos mecanismos. Vinieron aquí a México porque en Estados Unidos está prohibido la creación o la organización de sindicatos agrícolas. ¿Qué cosa, no? Aquí en México no, pero tienen casi los mismos efectos porque pues no hay, en realidad, hay una desprotección de estos trabajadores. También es así que no hace muchos años vinieron aquí en México al norte algunos pues, especialistas del otro lado a cuestionar por qué teníamos esta clase de trabajadores maltratados produciendo alimentos. Entonces sí existen, o sea, en mi opinión, sí existen mecanismos como para convencer, ¿no? Y esta estabilidad y seguridad social global, esta equidad competativa, nivela el terreno y entonces además produce un tema muy importante para las corporaciones transnacionales, un liderazgo reputacional, ¿no? Yo creo que parte del tema es que tenemos que estar planteados por ahí. Alguien también me preguntaba qué es esto, cómo funciona esto del Jus Cogens. El Jus Cogens ya está, que es precisamente es el corazón de los convenios internacionales, de las recomendaciones, de los protocolos de la OIT, con estos derechos humanos laborales. El trabajo es un derecho humano laboral. Qué cosa, ¿no? Lo acaban de descubrir hace poco, pero sí, es un derecho humano laboral. Y finalmente, pues estos convenios comerciales. Entonces, es curioso porque a través de los pactos comerciales se pueden introducir este tipo de gobernanzas como las que proponemos. Y desde luego, pues propugnar, no crear más organismos y gastar más dinero, porque por ahí alguien me comentaba, oye, ¿no crees que esto puede ser un nuevo elefante blanco que no sirva para nada? Y no estoy hablando de la ONU y no estoy hablando de problemas de guerras y de maltrato a migrantes en otros lugares del mundo, en un lugar llamado Gaza, sino estoy hablando de que sí exista esta conciencia de que pues, somos ciudadanos globales y que lo normal es que transitemos. Me acuerdo que el primer tratado internacional en el que tuvo una parte migratoria fue el TLCAN en México, entre este tratado trinacional entre los Estados Unidos, México y Canadá, tenía una parte migratoria. Después de ese, quitaron la parte migratoria. O sea, siguen condicionando. Y déjenme decirles que es un absurdo. A mí me consta que parte del éxito de la economía norteamericana es utilizar esta fuerza de trabajo muy eficaz, con muy buena disposición y muy barata, y que generalmente por temas migratorios, pues no se queja, no presenta reclamaciones, etcétera. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención y por la respuesta a esta pregunta. Y esta siguiente pregunta es para el doctor Eduardo Pérez. La pregunta es, ¿qué riesgos existirían si no se asegura la irrenunciabilidad de los derechos laborales para personas migrantes? Bueno, nuestra Constitución Nacional tiene todo un capítulo de derechos laborales y dentro de ese capítulo de derechos laborales existe un artículo de la irrenunciabilidad de derechos, al igual que el Código de Trabajo en varios de sus artículos también lo establece de esa forma. Al existir una posibilidad cierta de contratación de trabajadores migrantes y tener esta cobertura legal, lo que constituye esto es una coraza de protección para que ninguna persona sea sometida a tratos desiguales y no sea de alguna forma sujeto de un trabajo o de un contrato de trabajo precario y que no tenga ningún tipo de cobertura de carácter de seguro social. Es muy importante y ¿qué ocurriría si esto no está plasmado en estas normas vigentes en el país? Por supuesto que ocurriría lo que de alguna forma también existe en Latinoamérica y en Paraguay en general, en particular cuando se habla de los contratos precarios o los fraudes laborales o buscar la manera de no cumplir con las normativas laborales y de protección social. Constituye una verdadera
seguridad jurídica para los trabajadores migrantes tener este tipo de normativas dentro de un país, porque les permite hacer sus reclamos, les permite recurrir a la justicia laboral y les permite acceder a una justa indemnización si es que corresponde dentro de lo que establecen las normativas internas en carácter laboral y protectorio. Así que yo les puedo decir de que Paraguay cuenta hoy día con una informalidad laboral de casi 60%. Tenemos una debilidad extrema en cuanto a política de fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y este tipo de normas, sea constitucionales o del Código del Trabajo, garantizan justamente de que, habiendo fracasado la instancia administrativa del trabajo, se pueda recurrir a la justicia laboral y lograr una justa reivindicación en cuanto a reclamos o indemnizaciones por parte de los trabajadores migrantes y no migrantes dentro de la República. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor. Por favor, una pregunta para el doctor Julio Rivas. ¿Cómo puede El Salvador asegurar que los derechos laborales se mantengan efectivos frente a las nuevas formas de empleo derivadas de la digitalización y el trabajo a distancia? Bueno, recientemente se ha aprobado la ley de la inteligencia artificial en El Salvador, en donde se contempla una serie de mecanismos para garantizar el trabajo remoto, para garantizar incluso la conectividad y la inversión en cuanto a equipo para garantizar esta clase de modalidades laborales. Ahora, esto no es posible si no hay de la mano otra clase digamos, de insumos que coadyuven a la regulación. Pues casi siempre, ustedes saben que el derecho va después del hecho. Primero ocurre el hecho y es necesario que intervenga el legislador para darle regulación jurídica a una conducta. Esto significa que la pandemia nos obligó a todos a depender un poco más del trabajo remoto y consecuentemente a ocupar los sistemas digitales de empleabilidad. Todo esto fue una cuestión de hecho en la que todos trabajamos y las legislaciones lo que hicieron fue irse adecuando a una situación que ya era vivida en el país. ¿Qué fue necesario hacer? Bueno, fue necesario regular lo que ya estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es que a nivel universitario, por ejemplo, que es el sector que yo conozco, todos nos fuimos a trabajar en nuestras casas sin saber a lo mejor de profundidad el manejo de plataformas de transmisión de conocimientos. Y nos dimos cuenta que respetamos un horario de trabajo conforme a la manera que lo teníamos antes de la pandemia. En el caso de El Salvador, generalmente de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y nos conectábamos de esa forma, pero el trabajador a esa hora, como ustedes lo sabrán, estaba remotamente, pero estaba haciendo labores a lo mejor domésticas en su casa. Y eso era una dificultad porque las pausas laborales que en la empresa la tomamos efectivamente como pausa, allá en la casa la tomábamos para hacer trabajo doméstico. Entonces, para qué sé yo, para ir a apagar la cocina, para ir a ver algo a la ducha, para ir en fin, cualquier cosa en la casa. Fue necesario entonces extraer todo ese tipo de regulaciones y se emite una ley. La ley de inteligencia artificial, es decir, no podrá ser el mejor instrumento del mundo, pero sí es un paso hacia garantizar la regulación jurídica de un hecho que estaba ocurriendo. Esto vino de la mano también, como he dicho, el hecho de trabajar por la conexión 4 o 5.G en el país, negociar el cable que alimenta el Internet en El Salvador, que hoy día en muchas regiones no lo tenemos de manera autónoma, dependemos de un intermediario para el servicio de Internet. Dependemos de la conectividad cableada, satelital que tengan los países. Dependemos de la inversión hidroeléctrica o otra clase de energía eléctrica que tengan los países. Es decir, no es únicamente de crear un instrumento legal,
si no se generan otras condiciones. Y para esta clase de inversiones que el Estado a lo mejor no tenía en sus planes hacerlo, es necesario entonces que el gasto público se reoriente o se busque la manera de financiar esta inversión que no estaba en el plano. Financiar el componente de la empleabilidad remota y garantizar la vigilancia de los derechos para los trabajadores en el tema remoto es más complicado porque se pudiera pensar que está la tranquilidad de trabajar en su casa, pero está el riesgo del desgaste visual, está el riesgo del el estrés por el encierro, está el riesgo de el tema de las dificultades que ocurren, por ejemplo, en las manos por la manipulación constante del mouse de la computadora, por la manipulación constante de los flujos del Wi-Fi que puede ocurrir en los sitios de trabajo, en la casa. Está el hecho que usted necesita tranquilidad en su casa y posiblemente en la casa no sea posible que tenga usted esa concentración y tiene que organizar un espacio en casa para tener esa concentración en el trabajo. En fin, la verificación de las condiciones, de las mejores condiciones para el empleado como para el empleador, hubo necesidad de crear otra clase de mecanismos de verificación y control. El hecho de qué clase de control tenga el empleador en la conexión, el horario, la manera que se respeta, todo eso está contenido en un instrumento. Entonces, el avance que se ha tenido básicamente en crear una norma que regule la costumbre que estaba ocurriendo, pero con ello fue necesario también esperar el momento oportuno cuando se tuvieran las reformas estructurales en el país para echar mano de eso. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Hay una ley especial que se está regulando, que se procura que esté en sintonía con lo que están haciendo quienes han recorrido mejor el camino, que ahí pudiera ser con el respeto que todos merecemos, pero tengo entendido que Argentina, Chile, Colombia han caminado antes que Centroamérica, en México también, en el tema de asegurar instrumentos legales bastante modernos en cuanto al trabajo remoto. Entonces, hemos ido nosotros viendo cómo se ha trabajado en otros países y de esa manera hemos ido adecuando nuestras regulaciones jurídicas. Qué interesante, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta que es para los tres y nos dicen, ¿cuáles son los principales obstáculos para que los convenios internacionales como los de la OIT se traduzcan efectivamente en mejoras laborales en cada país? Si gustan, podemos iniciar con México, seguido Paraguay y posterior El Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que el problema que tenemos aquí en México es un problema cultural de juridicidad. Seguimos con aquel tema de obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Contaban alguna anécdota de que en la revisión del TLCAN y en la aprobación de estos tratados paralelos, por ahí una negociadora de Estados Unidos, Carla Hills, estaba impactada de la complejidad de las normas mexicanas, hasta que alguien se le acercó al oído y le dijo, pero no la cumplen o no las cumplen. Entonces, yo creo que es un cambio de paradigma. Yo creo que tenemos que nosotros y las nuevas generaciones cambiar ese paradigma y cambiar nuestra filosofía a esta que tienen los países del norte de Europa del realismo jurídico, que las normas se hagan para que se cumplen. Y la otra, pues, si me platicas, las normas ahí están. Los convenios internacionales, las recomendaciones, los pactos colectivos, pero tenemos una basura de inspección de trabajo. Tenemos que cambiar ese paradigma y que el Estado cumpla su obligación para que se acate la ley. No puedes, por ejemplo, Alemania, que tiene menos población que México, que tiene menos trabajadores que México, tiene 6,000 inspectores y nosotros llegamos a 600 y les pagan una basura, no tienen estabilidad reforzada, no están formados debidamente al menos con una licenciatura y al menos con una especialidad en derechos fundamentales del trabajo. Y pues, ¿qué te voy a decir? El problema es un tema de cambio de paradigma. Y esto viene, yo creo que desde el tema presupuestario.
de que en lugar de que dirijan los dineros nuestros gobiernos a sus vocaciones particulares políticas, lo utilicen para lo que es importante. Entonces, si me dices, oye, ¿qué se necesita? Pues necesitamos un mejor gobierno y una conciencia nosotros los ciudadanos de que las normas se deben de respetar, desde la empresa más pequeñita hasta la transnacional, que ahí sí cuidan el tema de compliance, ajustarse a los mecanismos legales del lugar donde llevan sus negocios. Es cuanto, y gracias. Gracias. Por favor, doctor. Bueno, yo suscribo plenamente lo que acaba de mencionar el profesor Loyo, porque la gran falencia que tenemos en América Latina y principalmente en Paraguay es la fiscalización. Si no se profesionaliza, si no se jerarquiza la fiscalización en el área laboral, seguiremos con altas tasas de informalidad, de evasión al seguro social, de accidentes de trabajo que le cuestan vidas a los trabajadores sin ninguna protección y, por supuesto, el no cumplimiento de las normativas. Por otro lado, en América Latina hemos sido testigos de una bajísima tasa de sindicación, que eso hace también que los derechos colectivos hoy día vayan disminuyendo considerablemente. La negociación colectiva, el derecho a la huelga, ya no hay reacción de parte de los sindicatos, los pocos sindicatos que existen, y todo ello suma a que justamente tanto las normativas, convenios internacionales como la OIT y de otros organismos internacionales no puedan ser aplicadas como corresponde. Pero fundamentalmente el gran ausente es el Estado, que debe tutelar los derechos laborales, y ese Estado es justamente el que en algunas ocasiones no escucha, no ve, o como dice la canción de Shakira, ¿verdad? No, ciego, sordo y mudo ante los reclamos de la clase trabajadora o de los pocos sindicatos que existen. El comportamiento es así en varios de los gobiernos de América Latina y en el nuestro en particular. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil el cumplimiento de las normas laborales. Tenemos una justicia dentro del Poder Judicial que sí busca aplicar esas normas, eso también gracias a la labor de los abogados laboralistas, porque otra gran falencia que tenemos es la muy poca formación en cuanto a la especialidad del fuero laboral, tanto para magistrados como para los abogados. Muy pocos somos los especialistas y los especialistas somos los que incorporamos en los escritos estas normativas y buscamos que se apliquen. Pero fuera del ámbito judicial, en el ámbito administrativo tenemos esta enorme falencia y que no veo viso de solución en poco tiempo. Es la realidad que tenemos. Muchas gracias, doctor. Por favor, doctor Julio. Muchas gracias. Bueno, a ver, coincido con los doctores Eduardo y Jorge en el sentido que el carácter intuitivo del derecho laboral es básicamente la piedra angular en el asunto. Vemos que en las hermanas ramas del derecho penal, mercantil, civil, parece ser que la hermanita del derecho laboral es la menos querida en cuanto al carácter intuitivo. ¿Y por qué digo esto? Porque al menos la historia que reciente veo en el país, si alguien comete un ilícito penal y de repente empieza la fiscalía a investigar y empieza el Estado y al sentirse amenazado por la cárcel, te pones de acuerdo, vas a prisión, vas a un juicio y cumples la norma jurídica. Pero el derecho laboral, la flexibilidad del carácter derecho laboral, aquello que OIT, como dice el doctor Jorge Antonio, sí, puedes aprobar 150 convenios, pero total, no, hacemos del ojo pacho y no pasa nada. Esa ha sido la historia de nuestros países. ¿Cuál es la situación que ha podido, en alguna manera, que yo considero mejorar en El Salvador? Cuando se empieza a sancionar casos ejemplarizantes en todas las áreas del derecho, tanto en el área civil, mercantil como en el área penal, empiezan de a poco los laboralistas a pensar de qué manera va a venir a nuestro campo jurídico
esta transformación del régimen jurídico salvadoreño? Bueno, es que pareciera ser que nos gusta que nos traten a las malas a veces. Aquí había un complejo, un complejo empresarial muy grande en el país, la familia Simán, creo que alguno habrá escuchado, dueños en México también de una parte de los Liverpool. Resulta ser que este complejo empresarial montó un edificio y ocupó parte del espacio transitable para peatones, parte de la acera, como decimos aquí. Y ya estaba el edificio inaugurado, estaba todo una gran inversión millonaria en el terreno. De repente se dan cuenta cuando quitan la cinta para inaugurar que no había acera para el paso de los peatones. Entonces se viraliza el asunto. Ya ven que en estos países el tema de las redes sociales es muy usado. Se viraliza que no había paso para los peatones y el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Obras Públicas, cancela la inauguración del edificio, una inversión Torre Milenio millonaria, hasta que no solventen el tema de la acera. Y tenían muchos patrocinadores, muchos inversores en marcas de autos, y en una zona muy, muy comercial e industrial de San Salvador, y se cierra por 30 días toda la estructura hasta que no solventen el tema del tránsito de pasajeros. Y pusieron láminas y todo, y rótulos por el Estado, cancelado la infraestructura, y la gente se pone a pensar, bueno, ¿y cómo le aprobaron proyectos? Pues, ¿cómo que aprobaron esto si esto tiene un proceso previo? Para no ser muy largo el cuento, hubo enjuiciamiento para personas involucradas en el otorgamiento de permisos, hubo enjuiciamiento para los ingenieros que mintieron en la manera como esto estaba ejecutado, y 30 días después vimos la acera establecida para los peatones. Pero ¿qué ocurrió esto? Gente que estuvo procesada penalmente, multas, un atraso en la industria que abrió este negocio, pero después de ese hecho que marcó historia en San Salvador, todo el mundo anda en un piecito, como decimos, a pie juntita, cumpliendo trámites en la OPAMS, porque de esa manera a veces a las malas nos toca enfrentar las cosas. Lo mismo ocurrió con esta empresa coreana que tuvo ese percance en una obra, como le dije, de una obra vial, que se paró la obra, se les obligó a presentar las respectivas fianzas, seguros para sus trabajadores, y se detuvo por 2 meses la obra, hasta que todo se puso en orden. Entonces, a veces, bueno, ahora ya con el ministro, como he dicho, pues él fue un sindicalista de muchos años, y eso es, sin entrar en polémicas, a veces esa es la parte positiva de tener un régimen como el que tiene El Salvador en estos momentos, al margen de toda la cuestión que se menciona de la concentración de poder. Pero el hecho de que a veces es más fácil regular e incidir en que se cumpla el carácter intuitivo, especialmente el derecho laboral, eso ha ayudado mucho para que las empresas cumplan lo que tienen que hacer. Ahora, en cuanto a OIT, sí, recientemente se ha tenido un acercamiento fortalecido para establecer, por ejemplo, el Consejo de Salario Mínimo, que había una situación pendiente y una pregunta por ahí que vi en el chat. Sí, El Salvador está tratando de ponerse al día en cuanto a eso. Se ha hecho una regulación reciente, tanto en el monto del salario mínimo como en el establecimiento del Consejo de Salario Mínimo. Y eso ha sido a partir de unir al derecho laboral en la misma plataforma de cumplimiento intuitivo que tienen las otras áreas del derecho, forzosamente. No es lo ideal. Lo ideal es tener esa madurez que tiene el ciudadano anglosajón del respeto por la ley, pero por lo visto en Latinoamérica necesitamos muchas veces de la coercibilidad, que es una posibilidad de cumplir norma jurídica para que se regulen las situaciones. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta quinta entrega de la Mesa Redonda Justicia que Viaja, Ciudadanía Laboral sin Fronteras. Quiero agradecer profundamente a nuestros panelistas que nos han deleitado con su enorme conocimiento. Doctor Jorge Antonio Loyo, de México, al doctor Eduardo Pérez Aviv, de Paraguay, y al doctor Julio Alfredo Rivas Hernández, de El Salvador, así como a la excelente participación del doctor
José Torres Brizuela, al doctor Solorio y a todo el equipo del Codex, así como a todas y a todos que nos acompañaron en esta excelente conversación. De las valiosas intervenciones de nuestros panelistas, quisiera rescatar 3 ideas principales que atraviesan nuestras realidades nacionales. Tal y como ya nos hizo mención el doctor Antonio Loyo de México, existe una urgente necesidad de analizar el contrato internacional y transnacional a la luz del principio de extranjería y globalizar la justicia social, en virtud de que, como se ha observado, los convenios comerciales internacionales incorporan normas laborales que deben respetarse. En este contexto destacan 3 círculos del jus cogens laboral, entre los cuales se encuentra la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso. Asimismo, de Paraguay, el doctor Eduardo Pérez Aviv nos ha mencionado que la migración laboral reviste gran relevancia en Paraguay, país considerado como un corredor migratorio para las personas que se desplazan. Su impacto económico se refleja especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio. En este marco, la Ley de Migraciones número 6.984/22 incorpora principios fundamentales, tales como son la universalidad y la no discriminación, además de reconocer el derecho a un trabajo lícito, derechos adquiridos incluso en situación irregular, que refuerza el principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales, acceso a la seguridad social. Y por último, del doctor Rivas Hernández de El Salvador, nos ha mencionado y nos ha contribuido que la Constitución de El Salvador, en sus artículos del 37 al 52, se protege el derecho al trabajo y la seguridad social, así como las inversiones extranjeras han modificado las condiciones laborales antes de la prohibición de la contratación colectiva que cambió con la ratificación de convenciones internacionales. Este proceso, junto con la negociación con la OIT, la fijación del salario mínimo, la representación sindical, garantiza que los derechos laborales acompañan a las personas ya que migren, trabajen a distancia o en estructuras empresariales globalizadas. La experiencia comparada de México, El Salvador y Paraguay, junto con la perspectiva europea, nos confirma que aunque los contextos son distintos, los desafíos son compartidos y la cooperación internacional es la clave. Estamos muy agradecidos en Codex por su participación, doctor Loyo, doctor Pérez, doctor Rivas, y a todos los asistentes, al doctor Torres, al doctor Solorio, y bueno, sigamos construyendo puentes entre los países para la justicia laboral y la ciudadanía sin fronteras. Y los queremos invitar a todos para participar el próximo 8 de octubre a las 17 horas de la Ciudad de México en la siguiente entrega de Despidos sin Fronteras, la realidad de perder el trabajo en un mundo conectado. Estarán como ponentes de México Gilberto Chávez Orozco, de Argentina la doctora Adela María del Valle Pérez del Viso y de Venezuela el doctor Juan Pastor Velázquez. Muchísimas gracias por su participación y los esperamos en la siguiente entrega. Gracias. Muchísimas gracias. Un inmenso honor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.